toda la prensa, gracias a todos por participar y por acercarse al hospital local. Más o menos un poco era contar y hacerle llegar a la comunidad la situación actual de los casos que tenemos. En realidad tenemos un solo caso positivo confirmado para COVID, que está internado en nuestro hospital local, y tenemos contactos estrechos cumpliendo su aislamiento obligatorio, algunos en su domicilio porque no tenían familiares dentro de su domicilio, ni otros convivientes. Y otra parte está cumpliendo su aislamiento obligatorio en una institución que fue previamente auditada durante todo este tiempo para usarse y ser utilizada para alguna situación especial que desde el hospital tuviésemos que necesitar. Así que básicamente esa es la situación actual de la localidad. No hay circulación viral, así que eso también tiene que quedar claro. Y bueno, ahora la doctora Romina Hansen y estamos también con la doctora Karina Casio, podemos contar básicamente por qué se decidió esta forma de actuar con el personal de seguridad de la fuerza de la localidad. Y bueno, y después hacemos unas preguntas cada uno para llevar más que nada tranquilidad a la comunidad. Hola, buenos días. Sí, un poco para explicar las cosas que han surgido en estos días, preguntas y dudas. Ayer tuvimos una entrevista que aclaramos, pero bueno, me parece pertinente también hacerlo hoy. La situación que todos ya saben es un personal de la comisaría número 12 que está internado, él está en perfecto estado de salud, está asintomático, es decir, que tiene un resultado positivo, pero está asintomático, que igual permanece internado porque es la disposición provincial, que las personas con diagnóstico confirmado de COVID deben internarse, o en el hospital o en instituciones extrahospitalarias alternativas, pero bueno, nosotros decidimos tenerlo en el hospital, que se había instaurado el aislamiento de todos sus contactos desde el día 13 de mayo, es decir, como hubo una serie de irregularidades en cuanto a la situación de este joven, de que fue a Bariloche y volvió y no se conocía su exposición al caso que después se desarrolló en la localidad de Bariloche. Cuando tuvimos conocimiento de esto, que fue el día miércoles, se decidió aislarlo a él, porque ser contacto estrecho de un caso, y como él había compartido con sus compañeros de trabajo estos días desde que había regresado de Bariloche, también decidimos aislarlos de manera preventiva por 48 horas desde el último día que habían estado con él. El día 7, que fue el día 7, digamos, desde que él se contactó con su familiar, se le hizo el hisopado, que eso fue el día viernes, habían pasado justo 7 días, y decidimos hacerlo porque creíamos que la magnitud del aislamiento que este joven había ocasionado necesitaba tener una respuesta y para saber si el aislamiento debía seguir de las otras personas o si se podía levantar. Con el resultado positivo el día sábado se confirmó el aislamiento, es decir, se continuó con el aislamiento que ya se había instaurado el día 13 y es el que continúa hasta la fecha y hasta 14 días. Hasta el día de hoy, ninguno de las personas que están en aislamiento tiene ningún síntoma compatible con COVID. Se están relevando diariamente desde el equipo de vigilancia epidemiológica, las que están en domicilio y las que están en esta institución intermedia, y todos están en perfecto estado de salud. Obviamente tienen acompañamiento del equipo de salud mental, porque bueno, hay otras situaciones que tienen que ver con cuestiones emocionales que necesitan su atención, pero no tienen síntomas que hagan pensar que pudiesen ser casos sospechosos. ¿Se puede preguntar? Bueno. Sí, sí. No, queríamos preguntarle, todos estos días se ha hablado de estas filtraciones que hay de Bariloche hacia el Bolsón y viceversa. ¿Ustedes comparten el criterio de incrementar los controles sanitarios concretamente en Río Villegas? Mira, una cosa es el control sanitario y otra cosa es el control de las fuerzas por el ingreso a la localidad. O sea, nosotros lo llevamos esta inquietud al COEM de que debería seguir reforzándose esa situación, pero no es una injerencia de salud que haya un puesto o una carpa de salud. Se instrumenta a través de todas las normativas o las declaraciones juradas de los permisos de nación o de provincia para su regreso a su lugar de residencia con estos colectivos de
que vienen o de Córdoba, de Buenos Aires o de mismo el Valle, todo eso tiene que entrar a través, se hace un control en Río Villegas a través de Gendarmería y un posterior control en el puesto norte de la policía, que ahí intervienen los dos, policía de la localidad y seguridad vial a través de la municipalidad. Una pregunta para la doctora Romina Hansen, que es importante para destacar, el tema de las cargas virales, y en esto también es una información que empezábamos a manejar como para también llevar tranquilidad al respecto de estas personas que se encuentran aisladas. ¿Nos puede hablar al respecto de cómo es esta carga viral a lo largo de los días que la persona está contagiada? Nosotros no tenemos disponibilidad de hacer una carga viral. Una carga viral es algo que cuenta la cantidad de virus que ahí circula, que tiene una persona. Lo que se hace es un test que digamos, evidencia la presencia de material genético del virus, pero no cuenta la cantidad, ¿sí? Eso es la PCR. Lo que yo ayer expliqué tiene que ver con los contactos de este joven. Lo vamos a volver a explicar porque es algo por ahí que es difícil de entender, pero bueno, creo que es necesario. El joven se expone el día 8 a su familiar que estaba enfermo, que estaba con síntomas, que no sabía que tenía coronavirus. Él regresa al Bolsón, no se instaura el aislamiento porque, bueno, hay una cuestión de lo que dije antes, que había situaciones que no se conocían, que las supimos después, y está con otras personas. Él sin síntomas, hasta el día de hoy sigue sin síntomas, está con otras personas. Cuando uno habla de la exposición a esas personas, uno sabe que la exposición a esas otras personas es muy baja, no es cero, pero es muy baja porque el periodo entre que entra el virus, nosotros sabemos que él se contagia el día 8, porque es el día que estuvo con una persona confirmada con COVID, hasta que él puede llegar a contagiar, tiene que pasar cierto tiempo, ¿sí? El virus ingresa a través de la vía respiratoria o a través de la mucosa y tiene que empezar a multiplicarse en el organismo, en este caso de este paciente, para después poder generar el contagio, ¿sí? Eso lleva un tiempo, no es inmediato, ¿sí? No es que él adquiere hoy el virus e inmediatamente empieza a contagiar. Eso pasa con todas las enfermedades virales, como puede ser el sarampión, como puede ser el HIV, etc. Si supongamos que este muchacho ese día tomamos un tiempo por lo menos de 48, 72 horas para que esto empiece a ocurrir, estas personas que estaban con él, que compartieron con él, nosotros las aislamos el día 13. Si uno cuenta 48, 72 horas, él podría haber empezado a contagiar. Todas son hipótesis porque no tenemos la PCR de ese día. A partir del día 11, más o menos, ¿no? Entonces, él estuvo con personas hasta el día 13 incluso. El día 11 él expone a otras personas, pero estas otras personas el día 13 ya se aíslan, ¿sí? El día 13 nosotros instauramos el aislamiento de todas estas personas que eran contactos estrechos de este joven. Incluso se aislaron personas que cuando se reevaluaron después las exposiciones se decidieron desaislar porque no cumplían con el criterio de contacto estrecho. Eran su grupo de trabajo, pero cuando se evalúa detalladamente, después cuando tenemos el resultado, se decide no continuar con el aislamiento de alguna de estas personas porque no entraban dentro de la definición estricta de contacto estrecho. Doctora, es preponderante esto. Sí. Usted sostiene que él se podría haber contagiado el día 8 de mayo. Exactamente. En San Carlos de Bariloche. Exactamente, sí. Él el 9 viajó con otros colegas dentro de un móvil policial y volvió en su vehículo particular, pero dada la cercanía, es muy poco factible que se contagie, por un lado. Y por otro lado, volver a explicar, una persona asintomática, ¿contagia o no contagia? Eso es importante, ayer también lo expliqué, pero hay varias formas, digamos. Una persona asintomática, cuando uno habla de personas asintomáticas, son aquellas que cursan toda la infección sin síntomas, que uno solo las detecta porque tiene la posibilidad de hacer un test. Nosotros con él todavía no podemos decir que es un paciente asintomático porque todavía no terminó la evolución de la enfermedad, que es testearlo al día 10 sería, o al día 14 o al día 21, de acuerdo a cómo se vaya definiendo. Después están las personas que son las que contagian previo al inicio de los síntomas, que esto es lo que surgió duda y que también nosotros no lo sabíamos al principio de esta infección. Ustedes, si se pueden acordar, al principio nosotros hablábamos de que no había evidencia de que las personas fuera de los síntomas contagiaran,
A medida que fue avanzando y que se tuvieron más estudios, se supo que 2 días, por eso se toma este tiempo de 48 horas antes del inicio de los síntomas, las personas pueden contagiar. Esta sí colabora mucho al aumento de los casos, no así las que cursan toda la enfermedad asintomática, ¿sí? Toda la infección asintomática, no sería una enfermedad. Entonces hay estas pequeñas diferencias, ¿sí? Nosotros no sabemos cómo va a terminar, si va a ser una persona que va a desarrollar síntomas en algún momento. La verdad que llama la atención porque ya llevamos más de 10 días desde la exposición y él no ha desarrollado ningún síntoma, hasta la fecha. Entonces uno podría decir que probablemente sea una persona que evoluciona asintomáticamente y tenga menos chance de dar casos secundarios. Y la primera parte de la pregunta, sí. ¿Qué pasa con los otros efectivos que viajaron con él el día 9 de vuelta a Bariloche? Nosotros desconocemos esa situación, la única información que tenemos es que él fue el día 8 y que regresó el día 8 estuvo en Bariloche, que estuvo con su padre, ¿sí? El día 9 fue en comisión a Bariloche en un móvil con otros efectivos. ¿No hicieron el seguimiento epidemiológico? Sí, nosotros tenemos todo, sí, por supuesto que sí. La información que nosotros tenemos es hablando con el paciente, en directo con el paciente, es que él fue el día 8 a Bariloche, en comisión y volvió ese mismo día. Esa es la información que nosotros tenemos. Si ustedes disponen otra información, la verdad que desconocemos. Doctora, desde la autoridad sanitaria, bueno, en los partes se habla de que no hay circulación viral aquí en el Bolsón, más allá de haberse dado este caso positivo. ¿Puede explicar al respecto? Sí, lo que significa es que este caso que tenemos tiene un nexo con un lugar, en este caso que es la localidad de San Carlos de Bariloche, en el cual sí hay circulación comunitaria, como podría ser una persona que vino de la ciudad de Córdoba o como podría ser la persona que vino de otro país al principio de la pandemia y que uno tiene ese nexo para saber de dónde se contagió. Una más de mi parte. Mucha gente tiene miedo, sobre todo a la circulación de camiones chilenos que pasan 100, 120 por día y a los propios proveedores que vienen normalmente de San Carlos de Bariloche. ¿Se justifica? En realidad hay toda una serie de medidas que se hicieron junto con la municipalidad y el hospital para el control de estas personas, para los proveedores que vienen desde Bariloche, desde otros lados que traen mercadería del Bolsón, y también con los camiones chilenos que atraviesan la localidad. Esas medidas se entregan cuando las personas atraviesan los controles que hay en la Ruta 40 Norte, se les entrega una serie de recomendaciones por escrito, folletos, se chequea que tengan los elementos necesarios, como es el tapaboca, el alcohol en gel, y bueno, y se le dan estas recomendaciones que ya les dije, y de esa forma uno disminuye la posibilidad de que haya el ingreso de virus a través de estas personas. De todas maneras, tiene que quedar claro que hay personas que están cursando aislamiento en la localidad, más allá de estos contactos estrechos de este caso, porque han venido de otros lugares, de otras localidades de la Argentina, así que, y estas personas en cualquier momento pueden desarrollar síntomas, es decir, que si bien los controles están, nosotros tenemos que saber que el virus puede estar en la localidad, que aún no se haya manifestado en estas personas y que estamos vigilando cada una de estas personas para detectar síntomas precozmente. Doctora, ¿a cuántas personas en Bolsón se le ha hecho la prueba del virus? Hasta el día de la fecha se les hizo, contando este último caso, a 10 personas. ¿Y no es bueno que se le haga también a la guardia que acompañó a este policía? A los lo que se decidió con estos contactos es que previo a la reincorporación al trabajo, así como se hace con el personal de salud y el personal de geriátricos, se les va a hacer el testeo a estas personas que están en aislamiento para que ellos se reincorporen al trabajo y nosotros y ellos y el resto de la comunidad sepa que no están cursando una infección asintomática y pudiesen generar, digamos, otros casos. La gente consulta sobre esto que explicó la la licenciada Lamberto, sobre los controles sanitarios en concordancia con efectivos de policía o de gendarmería, sobre todo en el acceso norte, que es la barrera con San Carlos de Bariloche. Allí hay una cámara térmica que no es utilizada constantemente. ¿Cuál es el criterio? Y la gente, insisto, pide que haya personal de salud porque los efectivos policiales no brindan la confianza necesaria. Sí, con respecto, sí, al principio, después Mirna puede aclararlo, pero al principio de la pandemia sí había, después como esto se requirió que el personal de salud estuviese abocado a lo asistencial,
tuvo que retirarse el personal de salud. De todas maneras, el personal de salud participa de la vigilancia y el seguimiento de todas las personas que están en aislamiento por haber venido de otras localidades, o sea que sigue el trabajo del personal de salud para la detección de síntomas en estas personas, si bien no es tan presencial en el control de la Ruta 40 Norte. Y con respecto a la cámara térmica, lo que se sabe es, comparado con otras situaciones de pandemia, como puede haber sido la de H1N1 en el 2009, es que las cámaras térmicas no han aportado grandes cambios en cuanto a lo que significa la detección de casos con los datos que puedan dar estas cámaras, ¿sí? Es decir, que si uno detecta a alguien con fiebre, uno podría decir, bueno, detecté un caso, pero si pasan 10 sin fiebre, pueden ser casos también, y el control pasa por otro lado, básicamente. Para la directora, para Mirna, ¿hay información de la provincia sobre estos testeos rápidos que ha desarrollado algunos científicos a nivel nacional, Mirna, para tener en el futuro en nuestra provincia y en la localidad? En realidad, con respecto a los testeos rápidos que tiene Nación ahora, a la provincia todavía no han llegado. Una vez que el foco más importante hoy es en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, y que una vez que eso salga al resto de las provincias, seguramente lo vamos a tener en nuestra provincia también. Por ahora no tenemos esos testeos rápidos. En relación a la donación que hizo la familia Nasif Burlón, que ha generado incluso hasta un audio del propio Marcelo aclarando el destino, que también lo aclararon las damas de Rosa, que tiene que ver con un porcentaje para la UCI y otro porcentaje para compra de insumos o elementos que queden en el hospital, así lo graficaron. Desde el área de lavandería hay quejas sobre la falta de maquinaria, concretamente que están a media máquina en medio de esta pandemia. ¿Se evalúa pedir la concurrencia de esos fondos para comprar lavarropas nuevos o la maquinaria que haga falta? ¿O qué otros elementos tecnológicos tienen en vista pedirle a las damas de Rosa para adquirir? Sí, la verdad que te agradezco mucho, Fabián, la pregunta, porque se ha hablado mucho y mucho ruido con respecto a la donación de este vecino de la localidad, y al margen del ruido yo le agradezco, y lo hemos hablado personalmente con la familia, y le agradecemos en nombre del hospital y de la comunidad la donación. Siempre quedó claro el destino de los fondos, y quizá lo que nosotros tratamos de hacerle llegar al voluntariado, de que el hospital tiene muchas necesidades en cuanto a veces a equipamiento específico de diferentes servicios, y que es la dirección a través del asesoramiento técnico médico de quienes componen algunos servicios que dan las recomendaciones de qué cosas son las que quizá deberíamos tratar de rever y tratar de que lleguen al servicio por ser necesidades básicas. En cuanto a lo de lavarropas específicamente, tenemos un lavarropas que sí que se rompió y que estamos tratando de resolver la reparación en la ciudad de San Carlos de Bariloche, pero como también tenemos esta situación de que no se puede ir, la persona que lo puede reparar es una persona mayor, y teníamos que mandar por lo menos 3 agentes de salud del servicio de mantenimiento en la camioneta de acá del hospital a Bariloche, que ayuden a esta persona, pero como es una persona mayor, ver de qué manera él podía tener otras 3 personas para bajar el lavarropas en la ciudad de Bariloche. Hay cosas que se complican, de todas maneras nosotros lo tenemos resuelto con el privado, con un comercio local. Eso por un lado. Porque el lavarropas que tenemos hoy funcionando lo donó hace más de, creo, si no me fallan los números, 16 años Lago Escondido. Por el uso y por la magnitud que tenemos, es algo que no para 24 horas al día. Por supuesto que es importante contar con un lavarropas, o el reparado, uno nuevo, sería genial, pero sumamente importante contar con ese equipamiento básico. Por otro lado, así como está el lavarropas, hay otras sugerencias de otros servicios, como por ejemplo con el nombramiento, tenemos, hará 8 meses más o menos, que ingresó una pediatra que es especialista en cardiología infantil, y para que ella, primero el nombramiento de esa persona, lo que a nosotros nos beneficiaba desde el hospitalario en beneficio de la comunidad era abarcar todo lo que es pacientes infantiles cardiológicos para evitar la derivación o a un centro de mayor complejidad o por fuera de la provincia. Logramos el nombramiento de esta profesional
y ella necesita un traductor específico para ecocardio que está alrededor de $5.200 la semana pasada. Entonces, las donaciones, por más de que uno trate de acomodar, ni lo poco ni lo mucho, la verdad es que es inaccesible. El precio de los insumos hospitalarios y del equipamiento hospitalario es millonario y la verdad que no está a la altura ni de la donación ni de lo que se necesita en el hospital. Así que por lo pronto hay varias cosas que nosotros le vamos a dar como sugerencia desde la dirección del hospital y estará en manos de las voluntarias decidir qué les parece a ellas, de acuerdo al dinero que ellas tengan, dar respuesta a la comunidad en cuanto a lo que se les solicita desde el hospital. Lamberto.